Bienvenidos a todos a las sesiones de tarde. Vamos a comenzar con una mesa redonda titulada Agua en un planeta cambiante, la resiliencia del mercado de la desalación. La intensificación de sequías, olas de calor y eventos meteorológicos extremos está alterando profundamente la disponibilidad y gestión del recurso hídrico, especialmente en regiones costeras y mediterráneas. En este contexto, la desalación emerge como una herramienta clave de adaptación, pero también como un sistema que debe transformarse para responder de forma ágil, sostenible y alineada con los nuevos escenarios climáticos. La mesa que nos reúne está dividida en 3 bloques temáticos en los que vamos a tener una visión transversal de la ciencia climática, la experiencia operativa, la innovación tecnológica y los impactos ambientales. Así, en la primera sección, entender el escenario climático, nos acercaremos a los datos y tendencias que ya estamos observando y sufriendo y veremos cómo se proyectan los efectos del cambio climático en nuestros recursos hídricos y en las zonas costeras. En la segunda sección vamos a analizar cuál es, en función de esos cambios que estamos viendo que están ocurriendo en el clima, cómo nos vamos a adaptar desde la desalación. Bueno, de hecho ya nos estamos adaptando. Entonces exploraremos estrategias concretas que administraciones, operadores e industria están desarrollando para integrar la desalación en modelos más resilientes, flexibles y eficientes frente a la incertidumbre climática. En el tercer bloque, CO2, acidificación y gestión ambiental, nos centraremos en los impactos emergentes, como la acidificación de los océanos, en la captura de CO2 y en las oportunidades que tenemos de dicha captura en el propio sector de la desalación. Para todo esto contamos con un panel diverso, como veis somos bastantes, y altamente cualificado, que representa a organismos meteorológicos, operadores públicos de agua, empresas tecnológicas y a la industria medioambiental. Agradezco de antemano vuestra participación con nosotros y os animo a compartir vuestras reflexiones, no solo desde la experiencia técnica, sino también desde la visión estratégica y colaborativa que exige este desafío global. Vamos a comenzar con el primer bloque y para ello vamos a preguntar a David Suárez Molina, que es delegado de AEMET en Canarias. O sea, tenemos aquí un experto climático que nos interesa a todos el tiempo. Yo creo que nos va a aclarar qué está pasando. Entonces, la primera pregunta es esa. ¿Qué evidencias estáis observando desde AEMET en relación con la evolución climática en las zonas costeras? Hola, buenas tardes a todos y gracias por la invitación a esta participación, que evidentemente pues, es un tema que a todos nos preocupa y bueno, al fin y al cabo lo que es el tiempo y el clima está detrás de todas las actividades socioeconómicas de las cuales pues, participamos los humanos y por tanto pues, bueno, es un tema transversal. Desde el punto de vista de evidencias climáticas, evidentemente hay muchos factores que estamos registrando, como el incremento sostenido de las temperaturas a todos los niveles. Desde el punto de vista planetario, hemos visto como desde la época preindustrial, que se marca pues, en el periodo entre 1850 y 1900, las temperaturas a escala planetaria han ascendido en torno a 1,3 grados centígrados. Si nos centramos dentro de Canarias, que es un poco pues, el ámbito en el cual yo trabajo, pues hemos visto que este incremento de temperaturas se ha producido desde los años 50 o 60, por lo tanto, lo que es ese cambio climático, ese incremento de las temperaturas está incluso más acelerado que a escala planetaria. Vemos cómo esos fenómenos meteorológicos
adversos son cada vez pues, más intensos y más frecuentes, ¿no? Tenemos, pues, en la última década tenemos ejemplos que son pues, claras evidencias de los impactos que está suponiendo el cambio climático. Y en terrenos pues, que son zonas costeras, pues evidentemente son zonas que son muy vulnerables porque además confluyen lo que son factores que son atmosféricos por un lado, factores que son oceánicos y por otro lado lo que es el factor humano, ¿no? Son zonas que están sobreexplotadas desde el punto de vista sobrepobladas, hacemos nuestra vida alrededor de la costa y por tanto esos factores hacen que sean zonas muy, muy vulnerables. Dentro de uno de los impactos principales tendremos el incremento del nivel del mar. Hemos visto como en Canarias, desde el año 93 hasta el año 2019, con estudios de satélite, se ha visto que el ritmo de crecimiento de este nivel del mar en Canarias está alrededor de los 4 milímetros por año. Y esto, pues, evidentemente tiene un impacto directo, porque evidentemente zonas que están emergidas en el futuro pueden estar sumergidas. Y por otro lado, pues tiene una intrusión, agrava lo que son la situación de los propios acuíferos por esa intrusión salina, ¿no? Dentro de este contexto de cambio climático vemos como el número de noches tropicales prácticamente se ha duplicado desde la década de los 50 o 60 en Canarias. E incluso, pues si miramos en los últimos años en zonas de alta montaña donde prácticamente no había noches tropicales hasta a partir del 2000 prácticamente, como en Izaña, una serie que es centenaria, y por tanto pues vemos que hay evidencias en todo el territorio y en este caso, bueno, doy un poco ese contexto de Canarias. Las noches tropicales estamos sufriéndolas todas, yo creo que, o bastante parte. David, bueno, has comentado, por ejemplo, los problemas con la intrusión en los acuíferos, pero desde vuestro punto de vista, ¿cómo se espera que afecte todo esto a la disponibilidad de los recursos hídricos? Sí, está claro que dentro del contexto de crisis climática el agua es el elemento central. Lo que es las proyecciones, cuando he dado datos, pues estamos hablando de datos de observación, datos de registros pasados. Cuando miramos hacia el futuro, las proyecciones nos indican que en la región tanto del norte de África como Canarias, como que la zona suroeste de Europa, la disponibilidad de agua será menor. Evidentemente, las proyecciones indican que habrá menos precipitaciones. Estamos viendo además que el ciclo hidrológico, debido al impacto del cambio climático, es más intenso. Tenemos un ciclo hidrológico que es más intenso. Vivimos sequías que son prolongadas y más frecuentes. Tenemos precipitaciones que están muy concentradas en el tiempo y esto pues agrava las situaciones y el riesgo hacia la población. Y vemos como esas proyecciones indican que en torno a Canarias tenemos una disminución en torno a un 10% de aquí al 2050 y un poco superior, siendo siempre, a mí me gusta en este tipo de foros, evidentemente los escenarios dependen de las proyecciones climáticas dependen de los escenarios. Yo suelo ser coger los escenarios intermedios, no me gusta irme nunca a los extremos. Y con esos valores pues, proyectamos una disminución de la precipitación alrededor de un 10%. Prácticamente el 0,5% del agua dulce disponible y que puede ser utilizado por los humanos, hemos visto como en los últimos 20 años está disminuyendo a un ritmo de 1 centímetro por año y por tanto los recursos hídricos serán menores en el futuro. Y en ese contexto, ¿qué papel crees que puede jugar la predicción meteorológica y climática para planificar a medio largo plazo cuando necesitemos, porque hay menos recursos, pues infraestructuras como las desaladoras? Pues lo que es la predicción tanto del tiempo como del clima es una herramienta que es fundamental para la planificación. De hecho, pues 20 millones de españoles consultamos la página del tiempo día tras día para ver o qué me pongo o si va a llover en la comunión de mi hija o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, lo que es la información del tiempo es información que es totalmente necesaria. Por ejemplo, en estos días tenemos una subida de temperaturas que se prevé para los próximos días y es básico tener una planificación. De hecho, pues hemos tenido esta mañana un comité de asesoramiento para estas condiciones meteorológicas que vienen. Las proyecciones climáticas nos ayudan y nos ayudarán a planificar cuántos y cómo serán esos recursos hídricos en el futuro. Por lo tanto, es una herramienta que es fundamental.
predicciones estacionales nos ayudan, por ejemplo, a anticiparnos a periodos de sequía. En Canarias llevamos viviendo una sequía que ha sido pues, de la más acuciante de los últimos 60, 70 años y hemos visto cómo las corporaciones locales han tenido que tomar medidas para hacer un uso eficiente del agua y por tanto, pues esas predicciones que son de estacionales también nos ayudan a planificar o anticiparnos a posibles sequías que pueden producirse en el próximo año hidrológico o en el próximo trimestre. Muy bien. Muchas gracias, David. Muy interesante. Sí, podríamos estar aquí hablando horas, pero Pasamos si le pilláis por fuera o algo, sí. Seguro que podéis consultar. Pasamos ahora al segundo bloque. Luego, si nos sobra tiempo, seguro que salen las preguntas y aprovechamos. Ahora vamos a ir un poco rápido para estar seguros de que todos podemos tener nuestro tiempo. El bloque 2, estrategias para la adaptación. Vamos a comenzar con Benigno López Villa, jefe de División de Medio Ambiente de Masesa. Benigno, ¿cómo estáis adaptando vuestra planificación hídrica urbana ante la mayor frecuencia de sequías, como la última que hemos sufrido hasta antes de ayer? Gracias, John. Buenas tardes. Disculpad porque en la pantalla aparece un compañero que en principio estaba previsto que asistiera. Ya os adelanto que habéis perdido con el cambio, pero bueno, intentaré que el cambio sea lo menos gravoso posible para vosotros. John, yo creo que la respuesta ya casi la ha planteado David. Es decir, que un sistema tan crítico para las entidades locales como son los servicios de abastecimiento y saneamiento, con lo que acaba de explicar David, yo creo que si no tenemos esa planificación, pues estamos en situaciones como la zona metropolitana de Sevilla estaba a principios de los 80 o estuvo a mediados de los 90. Es decir, los que nos dedicamos a esto, el artículo 0 de nuestro servicio es que no se interrumpe el servicio, ni en cantidad ni en calidad. A principios de los 80, en la zona de Sevilla lo tuvimos que interrumpir, llegamos a tener 6-7 horas de agua, a mediados de los 90, 6 o 7 horas de agua. Eso yo creo que ahora mismo, en el siglo XXI, pues nos parece una utopía, pero la última sequía que nos ha tenido, y permitidme el término pugilístico, en la lona durante 4 años, nos planteamos en el semestre seco, íbamos a empezar el semestre seco con 1 año de agua. Es decir, las circunstancias eran dramáticas. Es decir, entonces, evidentemente la planificación tiene que entrar en la gobernanza y en la estrategia de todas las empresas que prestan un servicio tan estratégico para las entes locales como son el abastecimiento y el saneamiento. ¿Cómo lo hemos resuelto en la zona metropolitana de Sevilla? Pues por desgracia o por suerte, según se mire, tenemos experiencia. Tenemos por desgracia porque es recurrente esas sequías que estaba comentando David. La última de la serie histórica ha sido la peor de todas las que hemos tenido y a pesar de eso ha sido la única que no hemos cortado el suministro. ¿Por qué? Primero, nos hemos centrado en la demanda, no en el recurso, en la demanda. Cuando yo entré en Masesa, hace ya más años de los que me gustaría, teníamos un suministro de 160 litros por habitante y día. Ahora estamos en 105. Eso nos supone que cuando yo entré en la empresa extraíamos del sistema 170 hectómetros cúbicos al año y ahora no necesitamos casi ni 100. Eso nos da 70 hectómetros cúbicos al año de mayor resiliencia. Eso nos ha hecho que, insisto, la mayor sequía que hayamos tenido con la serie histórica, hemos sido capaces de no cortar el suministro. Eso lo hemos hecho con campañas de sensibilización y con bloques tarifarios, principalmente. Campañas de sensibilización al ciudadano. Muchas veces nos quejamos que las empresas de abastecimiento y saneamiento comunicamos mal, y en general es así, pero el ciudadano, al que yo llamo el mayor éxito ambiental de la ciudad de Sevilla en los últimos 30 años, ha bajado un 70% su consumo medio diario. Y eso nos ha hecho pues, que el último año no hayamos tenido que cortar el suministro. Otros son las pérdidas. Parece que no tiene sentido que le exijamos al ciudadano un esfuerzo y que las conducciones de las empresas de abastecimiento pues, estén con fugas por encima del 20%. Eso parece que no es bastante responsable por las empresas municipales. Nosotros ahora mismo nuestro nivel de fuga nuestro rendimiento hidráulico de la red, es de un 14%. Eso incluye fraudes y fugas. Es difícil de discretizar una cosa de la otra. Pero ahora mismo calculamos que el nivel de pérdidas que tenemos en red es del 12%. Estamos ya casi en niveles casi basales. Con lo cual, esas son las dos principales estrategias que hemos seguido centrándonos en la demanda. ¿En qué estamos ahora mismo? Porque hay que recordar una cuestión, que las sequías se gestionan cuando hay agua, no cuando no hay agua.
porque entonces llegan las urgencias y las prisas. Y cualquier actuación desde el punto de vista de planificación requiere tiempo, requiere inversión, requiere licitación y todos sabéis perfectamente cómo son los plazos de la ley de contratos y de la administración. Entonces, ¿qué nos estamos centrando ahora mismo? En una herramienta clave para nosotros que es la digitalización. Y de hecho así lo ha visto la Dirección General del Agua del Ministerio, donde todos sabréis que ha sacado los famosos PERTE de digitalización del agua, donde van a ser una herramienta estratégica para seguir apostando por esos ahorros. Digitalización de contadores. Nosotros los contadores que tenemos ahora mismo individuales nos permiten al usuario a través de una app ver el consumo que tiene instantáneo en su casa. Eso de facturar cada 2 meses, como muchas de las empresas de abastecimiento hacemos, parece ya pues del siglo pasado, literalmente. Eso nos va a permitir un ahorro. La adducción inteligente en función de la calidad del agua y de la limnología del agua. Eso también nos va a permitir, porque la sequía no solo hay que verla desde el punto de vista de la cantidad, hay que verla desde el punto de vista de la calidad, sobre todo en nuestro caso, que es agua embalsada. Nos acabamos bebiendo la parte inferior del embalse y la limnología de ese agua es completamente distinta de la que tenemos ahora, que tenemos los embalses por encima del 90%. O sea, hay que verlo desde el punto de vista de cantidad y calidad. Y esa digitalización monitoriza el consumo en el ciudadano y también nos va a ayudar a mejorar los niveles de calidad y hacer una adducción que nosotros llamamos inteligente, un gemelo digital de la red de abastecimiento para seguir bajando esos niveles umbrales en cuanto a las fugas y potenciar el tratamiento, porque la siguiente sequía nos va a dar agua de peor calidad, con lo cual ozonización, carbón activo, es decir, eso de como nosotros tenemos uno de nuestros embalses 7 metros de SEQI es un elemento que se mide para ver la turbidez del agua. Tenemos 7 metros de agua transparente. Eso posiblemente no lo vayamos a seguir viviendo. ¿Vale? Interesante. ¿Y qué papel entonces crees que puede jugar la desalación como parte de esta estrategia también para combatir las sequías que van a llegar cíclicamente? Pues sí, como os he comentado, nos hemos centrado en la parte de la gobernanza, en la parte de la demanda, en la gestión de la demanda y en esa parte de la digitalización. El recurso, en las sequías que ha habido en la zona metropolitana de Sevilla, lo hemos solucionado, como yo digo, de manera fácil, con un embalse nuevo. ¿Vale? Tienes un nuevo recurso, tienes un embalse nuevo. Pero es que el último embalse, que cuando yo estaba ya en la empresa, se inauguró, decía, bueno, ya con este embalse ya Sevilla no va a tener problemas nunca más de sequía. Hemos estado a punto de cortar el suministro. Con lo cual, bueno, pues necesitamos un nuevo recurso. Y ahí es donde entra la desalogradora que estamos proyectando hasta ahora. Sabéis que Sevilla es una zona, tiene influencia mareal por el río Guadalquivir, con lo cual los niveles de conductividad que estamos planteando no tienen nada que ver con los del agua del mar, y tenemos una garantía en el recurso diseñando una instalación que sea capaz de abastecer los 70 hectómetros cúbicos que tiene la zona metropolitana y la Corona del Aljarafe, que es otra zona que está en dirección Huelva, también de Sevilla, aproximadamente unos 90 hectómetros, y que no volvamos a vernos en circunstancias como las que nos hemos visto hace aproximadamente un año. O sea que, desde el punto de vista del recurso, indispensable. Y además yo creo que puede ser un modelo para ciudades que no son costeras, pues tener un modelo de solución de un nuevo recurso, porque ya sabemos que embalse no va a ser posible. Sí, es que hay que hacer todas las soluciones, hay que hacer un conjunto de las mismas. Ninguna sobra. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar con David Vila, que es director de ATL. Y te queríamos preguntar, David, bueno, vosotros también allí sufristeis la misma sequía el año pasado, menos mal que este año ha llovido, pero en ese contexto en Cataluña, ¿qué aprendizajes os ha dejado esta crisis en relación con, y también si puedes decir si os ha servido la desalación entre las soluciones que habréis tenido que implementar muchas? Perfecto. Buenas tardes. Compartimos con todo el arco mediterráneo esta sequía que hemos sufrido durante todo este tiempo. No es solo una sequía intensa, una solo sequía, es una sequía la más intensa de todas por su duración y por su intensidad. Empezábamos en el octubre del 2020, finalizábamos esta primavera, por lo tanto son 56 meses. Y los aprendizajes son lógicos porque si cogemos de referencia la última sequía del año 2008, estábamos en la lona con el agua en el cuello y solo habían pasado 18 meses, ¿no? El hecho de tener esa capacidad
de multiplicar esa resiliencia por 3, quiere decir que parte de los deberes estaban hechos. Coincido también con la ciudadanía, ¿no? Uno de los aprendizajes de estas sequías son que la ciudadanía está llegando a estos umbrales de 100 litros habitante día, pero abro un paréntesis porque nos enseñaban esta semana pasada la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión en Cataluña, y de los ítems que habían salido, de los 15 primeros, no salía el vector agua, ¿eh? O sea, olvidamos muy rápido también todos los efectos de la sequía. Esto es una preocupación. En temas de reducción de consumos, en ciudadanía lo hemos hablado, las empresas yo creo que están haciendo los deberes, y estos consumos los dimensionamos, esta reducción, en un 5%, ¿no? ATL es el operador público de Cataluña, prestamos servicio a 145 municipios, equivale a 5,5 millones de habitantes, y suministramos 200 hectómetros cúbicos al año de media. Esta reducción del 5% la tenemos, los 190, en el que al final fueron 196, tenemos que seguir proporcionándolos para no provocar el cierre del suministro, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues poniendo en marcha las desaladoras, ¿no? Gestionamos las 2 desaladoras de Cataluña, la ITAM Prat del año 2009, ¿no? Y la ITAM Tordera del año 2002. En total son 80 hectómetros cúbicos. Y el año 2022, ¿no? Pues se dio la orden de ponerlas a pleno rendimiento, ¿no? Perfecto. ¿Qué pasa en el año 2023? Entra una crisis energética, no sobre el precio de la energía. ¿Y eso qué nos provoca, ¿no? Pues un efecto disruptivo en las cuentas de nuestra actividad, ¿no? Por lo tanto, una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Es el tema de la tarifa del agua, que luego me remito un poco. Y el plan especial de sequía, que es lo que fija los escenarios, es el que marca cuál es el régimen de explotación del mix que tenemos nosotros entre aguas superficiales y desalación. ¿Cómo estamos ahora, ¿no? Estamos en un escenario de normalidad. El plan especial de sequía marca que las desaladoras tendrían que estar funcionando al 10-20% y están funcionando al 70-75%. Por tanto, el primer aprendizaje es que esto ya es un recurso estructural. Cuando ayer había la discusión de no convencional, convencional, pasa a ser no solo convencional, sino estructural. Vamos a tener esta agua y lo que vamos a tener que modificar es el plan especial de sequía, pero no el régimen de funcionamiento, ¿eh? Estos niveles no se bajarán. La idea es preservar el agua en los embalses, que ahí mantiene buena calidad, ¿no? Y el segundo aprendizaje, bueno, es lo que decíamos, ¿no? Este incremento del precio, las soluciones que adoptamos fue incrementar la tarifa un 30%. Y para presupuestos futuros, antes especulábamos con escenarios, ¿no? ¿Qué escenario estaremos? En normalidad, pues vamos a contar unos costes operativos de las desaladoras al 10%, al 20%, ¿no? Y ahora hemos planteado ya los presupuestos, el vigente el año que viene y a futuro, ya próximos 10 años, en escenario de sequía o en escenario de funcionamiento de las desaladoras a un 90%, ¿no? Y esto nos da esta seguridad, ¿eh? Para resumir esta primera intervención, yo diría que a la pregunta yo creo que la desalación ya ha quedado plenamente integrada. Ya se integró en el año 2008. La ciudadanía nos pregunta por qué las otras 2 no están hechas, ¿no? Las que nos presentaban ayer, qué pasa con la Tordera, qué pasa con el Foix. Y esto quiere decir que la desalación ya está integrada y podemos decir que la hemos integrado económicamente, ¿no? Socialmente ya lo está, y económicamente lo hemos integrado pues este año. Muy bien, muy interesante. Y al hilo de lo que comentas, porque hay un incremento en tarifa considerable, también habéis tenido un reuso indirecto con una importancia relevante estos últimos meses. ¿Habéis tenido barreras sociales o normativas o barreras técnicas? Ya estamos viendo que se han ido solucionando. Pero ¿qué barreras habéis identificado en este periodo? Yo con las técnicas, con este auditorio no me atrevo. Creo que aquí todo el mundo tiene la capacidad de plantear soluciones. Pero si antes decía socialmente, yo creo que la sequía del 2008 socialmente integró la desalación. Esta sequía lo que ha integrado es la reutilización. Ha entrado, bueno, por la puerta grande, sin ninguna discusión, más allá de
2 parámetros organolépticos, ¿no?, de percepción, que esto es muy particular de cada uno, ¿eh? Hay gente que dice, ostras, me gusta el agua pues de la desaladora, o no me gusta más o me gusta menos. Y en el peor episodio de sequía, en el entorno metropolitano de Barcelona, 25-30% del origen del agua era reutilizada. Por lo tanto, ya está ahí dentro. Por lo tanto, socialmente, yo creo que ya está. Técnicamente, un par de conceptos. Ayer se hablaba también un poco de suministrar agua a la carta. Nosotros, ATL, tenemos 1000 kilómetros de tuberías que están interconectadas todas ellas. El mix de producción a veces varía en función de la turbidez del agua que tenemos superficial, en función de la demanda. Por lo tanto, nosotros, evidentemente, suministramos el agua cumpliendo los parámetros del Real Decreto 323, pero no podemos ajustarnos a las demandas que tienen las empresas, ¿eh? Nosotros llegamos hasta la valla, ¿eh?, al contador, y a partir de ahí yo creo que es las empresas que tienen que adaptar sobre todo conceptos de conductividad. Por lo tanto, no es un agua a la carta, cumpliendo los parámetros, y aquí entra cada uno con sus necesidades, ¿no? El segundo concepto técnico no ha salido. Hemos hablado mucho de ahorro energético y tal, y os lanzo un reto que es intentar incorporar en el ahorro energético la eólica marina, ¿eh? Si al final estamos ubicando las desaladoras en un frente litoral, pues la eólica marina puede ser un reto interesante. En el Golf de Rosas se están proyectando un piloto con 3 aerogeneradores que van a ser capaces, con solo uno de ellos, suministrar pues, una potencia de 15 megavatios, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que vale la pena explorar, porque si en Cataluña buscamos 55 campos de fútbol uno al lado del otro, no lo encontramos, ¿eh? Cuando se hablaba de las desaladoras de Foix y Tordera, que tenían que llevar asociadas a energías renovables con por lo menos un 33%, eran 100 hectáreas. Y esto es imposible con la orografía que tenemos aquí, y todos los ejemplos que se han puesto pues son del Middle East y no son de aquí. Por lo tanto, hay que buscar otras realidades, y lo que sí que nos obliga un poco es el trabajo que tiene Red Eléctrica con la descarbonización. ¿Qué pasa con la descarbonización? Que estamos implementando muchos parques eólicos fotovoltaicos que obligan a tener líneas de evacuación, y hay una demanda muy grande. Y nosotros entramos en esta planificación y tenemos la necesidad de garantizar este suministro, ¿eh? Por lo tanto, esto es uno de los retos mayores que tenemos para las desaladoras. Otro de los conceptos es el Departamento de Salud, que el Departamento de Salud, en el caso de la Generalitat, es el que acaba marcando el uso de estas aguas no convencionales, ¿no? Y en esta sequía yo he notado que han tenido una actitud conservadora, ¿eh? Podrían haber tenido una actitud más proactiva. Yo creo que han tenido una actitud conservadora, pero al final de todo se aprende, y con el nuevo Real Decreto creo que le vamos a poder dar mayores utilidades. Y con el tema de la financiación, bueno, ayer también se comentó un poco, el BEI no financia, por ejemplo, desaladoras, pero no lo descartan, y los fondos FEDER, los fondos europeos, antes había como 2 Europas, ¿no? Cuando hablabas del vector agua al norte de Europa, parecía un extraterrestre, ¿no? Y los episodios de sequías también se están dando en el norte de Europa, y nos anticiparon que habrá una línea FEDER de Water Access, Water Resilient en el periodo nuevo 2028. Por lo tanto, es más factible que se puedan obtener fondos. A la fecha de hoy, vamos a pulmón, o sea, hemos hecho un plan estratégico a 10 años que prevé un incremento de tarifa progresivo, no tener que estar discutiendo si 30, 10, tal, un 3% lineal que nos permite cubrir esto. Y ahora yo creo que estamos en aquella situación de que tenemos un plan estratégico, lo explicó Josep Lluís con el ACAC, l'acord de govern, tenemos este plan estratégico internalizado a través también de ATL, tenemos el tiempo. Alguien dijo también, cada día un día menos para la próxima sequía, pero tenemos este tiempo y tenemos la financiación. Por lo tanto, el resumen sería que nos toca ejecutar, ejecutar y ejecutar. Muy bien, pues muchísimas gracias, David. Ahora pasamos a hablar con Raúl Fernández Donado, director de Ingeniería de Tedagua. David, Raúl, desde la perspectiva industrial, ¿en qué innovaciones se está trabajando para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad en las desaladoras? Muy buenas tardes a todos y gracias por invitarnos. Respecto a la sostenibilidad, eso es clave.
Creo que la desalación es una industria que aporta resiliencia y aporta sostenibilidad para todos, pero efectivamente tenemos que avanzar mucho en la sostenibilidad de nuestras propias instalaciones. ¿Cuáles son nuestros impactos? Hay que reducirlos. Hay que reducir el impacto de la descarga del rechazo, mejor rechazo que llamarlo salmuera. Hay que reducir el consumo de químicos y sobre todo el consumo energético. Al final, aumentar la eficiencia es también reducir los impactos. Y realizamos gran parte de nuestro esfuerzo dentro de la compañía, yo creo que de todo el mercado, en esa reducción, en esa eficienciación de nuestras plantas. Asistir a estas jornadas nos sirve para eso, en realidad, para conocer todos los avances que están surgiendo en el mercado e intentar incorporarlos, ver hasta dónde podemos mejorar nuestra performance, nuestro desempeño. Un punto muy importante, yo creo, es el conocimiento. El conocer qué está pasando, y para eso la digitalización es importantísimo. Digitalizar nuestras plantas, ser capaz de tener acceso al dato en tiempo real y a cuantos más datos mejor, es muy importante y estamos trabajando bastante en ello. El tema de tener acceso a toda la sensórica en remoto, desde nuestras oficinas, desde el cliente, desde donde sea, y poder predecir. Hacer un mantenimiento predictivo es importantísimo. También el uso, evidentemente, de hacer revamping, de cambiar equipos por equipos más eficientes, cumpliendo con las últimas normativas, las últimas tendencias. Y un punto importante es la hibridación con la fotovoltaica, que se da mucho y es muy interesante. También puede ser muy interesante utilizar la eólica offshore, también me lo apunto, pero de momento lo que hacemos es la fotovoltaica. El proyecto que estamos desarrollando en Arabia Saudí, en Rayis Rabigh, no es una desaladora, es un bombeo de agua desalada, pero incluye una hibridación, creo que son con 40 megavatios de planta fotovoltaica, que estamos estudiando incluso aumentar y poner baterías para cubrir el espectro nocturno. Es complicado que sea económicamente viable, pero técnicamente lo es y es muy interesante. Al final creo que todo va por aquí. Y el trabajo y la comunicación con nuestra gente de operación y mantenimiento. Al final, quien tiene el conocimiento es el que está todo el día trabajando con la planta, sabe hasta dónde puede llevarla, qué se puede mejorar, dónde podemos cambiar, por ejemplo, una configuración de membranas para hacerla energéticamente más viable. Son todos estos pequeños cambios los que estamos intentando llevar a cabo para eso, para al final rebajar nuestro consumo energético. Sobre todo esto se da en plantas grandes, ¿vale? Porque yo creo que hay que distinguir claramente dos tipos de plantas. Unas donde tenemos capacidad para optimizar mucho porque son grandes, damos servicio a decenas de miles de habitantes y ahí podemos jugar fácilmente. Y otras donde es una instalación pequeña donde lo importante es no fallar. Lo importante es tener una seguridad en el suministro, porque al fin y al cabo estamos hablando del suministro de agua a una población que es básico para ellos. Entonces, ahí ya la eficiencia energética, que es muy importante, quizá pasa a un segundo plano detrás de la seguridad en el suministro. Y para eso nosotros eso sí que es muy importante. Entonces, esto que estás comentando significa que estáis cambiando la forma de diseñar y de construir las nuevas instalaciones que os estáis planteando. Sí. ¿De qué manera está influyendo? Sí, sin duda. Estamos obligados. O sea, al final, el cambio climático y la resiliencia que nos obliga a tener nos obliga a diseñar de forma diferente. Por un lado, los datos meteorológicos, los datos que tenemos ya directamente nos cambian los diseños. Al final, cualquier proyecto que empiezas a construir se construye basándose en un periodo de retorno, las infraestructuras. El periodo de retorno se calcula con medias y con valores extremales. Los valores extremales últimos son brutales, con lo cual directamente nos impacta en elementos tan sensibles como la obra marina. De ahí que estemos investigando en el tema de la obra marina de una forma con menos riesgo. Nos impacta también en las propias desaladoras. Están ubicadas en la zona quizá más sensible, en la descarga de todos los efluentes y en la zona de costa, en las obras marinas, en la zona de costa donde la rompiente y todo lo que viene es realmente agresivo. Con lo cual, sí, tienen que ser instalaciones más resilientes y además tienen que operar poco a poco de forma diferente. Nos enfrentamos cada vez con mayores salinidades, nos enfrentamos con mayores temperaturas.
que a lo mejor no se nota tanto en la media, pero sí que en nuestro diseño, en nuestras proyecciones, nos obliga a ir cambiando poco a poco para mantener las calidades de permeado o los caudales de permeado. Y poco a poco cambia la estrategia, cambia la configuración, cambia el consumo energético. Entonces es una lucha en la que siempre estamos ahí buscando mejores soluciones. Sí. Una última pregunta sería, bueno, hemos visto, tenéis ahí el stand, tenéis vuestro diseño con las plantas contenerizadas, aquí en Canarias lo conocen muy bien, fuisteis los primeros en llegar cuando hubo el problema del volcán con vuestras plantas y demás. Sí. Frente a estas emergencias climáticas, estas soluciones contenerizadas, por ejemplo, en Cataluña, el verano pasado que estuve por ahí, en Girona se hablaba mucho en plena sequía de ¿qué tiempo tarda una planta en estar disponible? Os llaman y os dicen, oye, necesitamos un contenedor. ¿De qué tiempos? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué necesitáis? Es que nos llegan y nos dicen que necesitan un contenedor para allá. Claro. Y es así. O sea, por un lado hablamos de planificaciones, evidentemente, pero luego están las prisas que siempre llegan, las emergencias y tienes que responder. Para eso estamos desarrollando esa línea de desaladoras y el Easy Take, lo que he comentado esta mañana, también va en esa línea, en poder dar un servicio inmediato. La fabricación tiene su tiempo, porque al final estamos hablando de materiales, en particular el superduplex, que sabemos todos que tiene un tiempo de suministro enorme, que estamos hablando de 40 semanas fácilmente entre que empiezas y no, sí. y eso no es aceptable para los clientes. De forma que nuestra estrategia es tener siempre 1, 2, si podemos, plantas listas para enviar y al menos los equipos críticos, los de gran largo plazo de suministro, acopiados. Quizá bombas, en el caso del Easy Take también algún filtro pasivo y los spools de superduplex en la medida de lo posible. ¿Para qué? Para poder hacer frente a un ejemplo como fue La Palma, el volcán en el que en 3 semanas teníamos la planta funcionando. Ese es el objetivo y bueno, lo cumplimos en la medida de lo posible porque siempre tienes un stock y siempre el stock se acaba, ¿no? Pero sí. Estamos hablando de eso. Normalmente queremos ofertar una planta de nuestro catálogo entre alrededor de 4 meses, más o menos. Sería eso. Muy bien. Es un reto. Sí. Gracias. Cambiamos ahora de bloque. Hemos visto las soluciones más prácticas y más grandes. Y ahora vamos a centrarnos en una parte que es la captura y el uso del CO2, que a todos nos preocupa. Y para ello vamos a empezar con la intervención de Sonia Guri, que es directora de I+D en carburos metálicos. Bienvenida, Sonia. Gracias. Queríamos preguntarte en primer lugar, porque bueno, todos los que estamos aquí usamos el CO2 en nuestras plantas desaladoras, pero queremos ir más allá y conocer cómo se suministra, cómo lo producís, cómo lo gestionáis, esa parte. Vale. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por invitarnos a participar. Pues sí, como bien has dicho, Noemí, el CO2 se utiliza en las desaladoras, pero también en muchas otras situaciones en nuestro día a día, como la Coca-Cola, la cerveza, en otros temas de alimentación. Y bueno, es verdad que igual hasta ahora se le veía como un poco un factor negativo, porque cuando se habla de emisiones siempre se calculan como CO2 equivalente y entonces se le ha cogido un poco como que es del malo de la película, que no es así. Y bueno, el CO2 siempre es un subproducto de un proceso industrial o de cualquier otro proceso. Por ejemplo, bueno, pues cuando nosotros obtenemos hidrógeno, no hidrógeno verde, sino el hidrógeno convencional hasta ahora, uno de los subproductos que se obtiene es el CO2. Entonces, este CO2 nosotros lo capturamos, lo purificamos, y le quitamos todas las impurezas necesarias hasta tener un grado alimentario. Después pues, se licúa, se almacena y es el que se suministra para distintos usos. Ya puede ser alimentación, como comentaba, pero también tratamiento de aguas, pues en desaladoras o para bajar el pH en tratamiento de aguas. Tenemos aquí en Canarias un caso muy particular, es un proyecto que es único, que ahora tiene 11 años, se desarrolló en 2014 en Telde, Gran Canaria. Allí Carburos tenía una planta de producción de CO2 a través de una cogeneración, se quemaba pues, combustible fósil. Pero en el mismo recinto, en el mismo polígono industrial, hay una Vidrieras Canarias. Entonces ellos pues, lanzaban pues, sus gases a la atmósfera.
Entonces, se hizo un proyecto conjuntamente a partir del cual Carburos capturaba o cogía los humos de la planta de Vidrieras Canarias y entonces se hacía esta captura de CO2, se purificaba y teníamos ese CO2 para poder utilizar en todos estos sectores. Esto que ha permitido, nosotros nos gusta llamarle que es, bueno, es sostenible, pero además es circular, porque esto nos ha permitido reducir 25 toneladas día de CO2 por el hecho de dejar de quemar gasoil. Después se han reducido recursos naturales por el uso de recursos naturales porque ya no estamos utilizando este combustible, que vienen a ser unas 400 kilos de combustible a la hora. Y además hemos continuado manteniendo la eficiencia de la planta porque en esta planta de Telde producimos 8.500 toneladas al año de CO2, que es un CO2 circular que luego pues, se utiliza en todas las plantas desaladoras y en otros usos. Entonces, bueno, esa sería una parte, como veis es un subproducto de otro proceso industrial. También hay otras situaciones. Bueno, ahora está muy también en boga el tema del biogás. A partir del biogás, si hacemos una separación, un upgrading de ese biogás, pues obtenemos biometano por un lado, pero también dióxido de carbono neutro, en este caso, es decir, no genera emisiones porque viene de la digestión anaerobia. Y también tenemos el caso de una planta en Soria, en Garray, en la que se produce CO2 que capturamos a partir de los humos de una planta eléctrica que genera electricidad a partir de biomasa. Entonces, ese CO2 también es neutro en emisiones porque, claro, proviene de las plantas que ya han hecho su fotosíntesis y que se están quemando para hacer esa biomasa para hacer la energía eléctrica. Y una curiosidad, a día de hoy queda, por ejemplo, a nivel de España en general, ¿estáis quemando en algún sitio para producir o ya todo es captura de procesos? Sí, ahora todo es captura de procesos industriales. Por ejemplo, otro caso, que estos tienden a desaparecer, porque, bueno, por la propia industria que ahora os mencionaré, es el que viene de fertilizantes. Ahí también se realiza una captura, pero claro, las industrias de fertilizantes cada vez están también más reduciendo su actividad y por eso se está yendo cada vez más al CO2 neutro o biogénico. Sí, sí. Muy interesante, porque seguro que muchos lo desconocían. Yo de la última vez que estuvimos hablando con un compañero tuyo, precisamente nos lo contó y nos pareció súper interesante. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las principales aplicaciones de los gases industriales en nuestro sector, en la desalación y en la reutilización, que estáis muy presentes? En la desalación ya lo sabéis Sí. todos, o sea, lo mismo que comentaba David. Yo en este foro tampoco me atrevo a decir mucho más, pero bueno, aparte de la remineralización que se utiliza en la desalación, tendríamos también, a ver, lo importante del dióxido de carbono es que acidifica, que baja el pH. Entonces, se puede utilizar para remineralización por un tema de aportar minerales, bajar pH para luego que esos minerales se puedan disolver mejor, pero también en aguas industriales, pues justamente para bajar el pH y cumplir con la legislación, si es por temas de vertido o si es para reutilizar en el mismo proceso. Estamos hablando de pHs elevados, de temas de limpieza que podemos estar a nivel de 12 puntos de pH, 11, pues poderlo bajar. Me podéis decir, bueno, pero hay otros ácidos más fuertes que también hacen la misma función. Cierto, es verdad. Lo que pasa es que el CO2 tiene la ventaja de que como lo que se forma es ácido carbónico y es un ácido débil, esa bajada de pH es más paulatina, no podríamos tener nunca una sobreacidificación como nos podría pasar con los ácidos, no incorpora sulfatos ni cloruros, como sería el caso de si utilizáramos un ácido sulfúrico o un ácido clorhídrico. Y aparte, esto quizás tardará un poco, pero la Comisión Europea está pensando que determinados usos del CO2 puedan empezar a descontar por el tema de emisiones. Hasta ahora esto no se estaba considerando, pero bueno, vistos que los planes igual no se van a cumplir, pues están pensando que el CO2 que se utiliza en invernaderos para incrementar la productividad de las plantas, como lo fijan, podría ser un sumidero y considerarse pues, una disminución en las emisiones, y en el tratamiento de aguas también, porque ese CO2, cuando lo disolvemos en el agua, ya no está en forma de CO2.
Entonces, esa podría también ser otra alternativa, con lo cual, aparte de que no es un ácido fuerte, que no podemos sobreacidificar, pues también lo veríamos por esta vertiente sostenible, dijéramos. ¿Qué oportunidades crees que existen para integrar tecnologías de gestión y aprovechamiento del CO2 en las instalaciones desaladoras? Esto es un poco complicado en la desaladora en sí, pienso yo, que bueno, aquí también es un foro que a lo ellos mejor también pueden se le comentar. ocurre algo. Sí. Porque, claro, tú tienes que tener una cantidad de CO2 determinada para que montar una planta de captura sea rentable, dijéramos, ¿no? Podemos decir números así muy grandes, tendrían que ser un mínimo de 20 toneladas al día. Entonces, claro, ¿qué es lo que nos produce CO2 en una desaladora? Pues si se produce electricidad pues por motores de combustión, pues ahí se puede generar un CO2 que se podría capturar. Pero esto yo lo veo justo. Entonces, la otra cosa que sí podría ser es la integración con industrias que estuvieran cerca. Creo que ayer Alberto González de Suez comentó la situación de aquella planta en el País Vasco francés, me parece que comentó, que tenían una planta de biogás. Y entonces el CO2 que obtenían del upgrading del biometano, ese CO2 lo podían utilizar en la planta. Claro, no es que estés reduciendo el CO2 de tu desaladora, sino que utilizas un CO2 que en lugar de que pues se lo compres a un externo, pues lo puedas reutilizar en tu propia planta, ¿no? Yo lo veo más por aquí, en integrar otras industrias que estén cercanas a la desaladora y que se pueda realizar pues esa simbiosis, ¿no?, entre los distintos actores. Lo veo más así. Sonia, ahora precisamente vamos a seguir con Juan Buceta, cofundador y CTO de Pronoe, y creo, Juan, que tú nos vas a poder también dar un poco de luz en las nuevas estrategias de captura de CO2 que se están buscando, las soluciones que se están estudiando en el proceso de desalación. Tú eres buen conocedor, tenéis vuestro proceso. ¿Qué barreras tecnológicas, económicas o económicas os estáis encontrando a día de hoy? ¿Es viable? Sí, en realidad, primero que nada, estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Justamente nuestra selección de tecnología fue para no capturar el CO2 que genera la desaladora, sino que la desaladora se vuelva una máquina de capturar CO2, que no es lo mismo. Y las barreras tecnológicas, en realidad, es lo que trabajamos en Pronoe todos los días para poder poner en plaza nuestro proceso. Estamos subiendo en TRL ahora con nuestro demostrador, y es el trabajo en el que estamos haciendo un punto de vista de proceso. Después, por la parte de aplicación, que es como el producto alcalino que nosotros generamos al final, después te puedo explicar un poco mejor, sí. Pero el producto que generamos, cómo sirve para capturar CO2, eso es un ecosistema que está creciendo día a día, muy rápido, porque cada vez tenemos más comprendemos más a través de modelización cómo funciona la captación en las áreas costeras y en el mar en general. Y luego, bueno, a nivel las barreras económicas, en realidad, nosotros lo que hacemos es utilizar la economía del carbón, que es algo que ya está establecido, por suerte, en los últimos años, y poder traer esa economía del carbono a las desaladoras y de esa forma tener un nuevo ingreso, una nueva fuente de valor, utilizando un flujo de salmuera que por hoy se está generando, pero que no tiene un valor agregado como el que podría tener. ¿Qué barreras tecnológicas o económicas existen actualmente para estas estrategias de captura de CO2? ¿Barreras económicas? Bueno, en realidad hoy por hoy en sí el mercado está bastante establecido, ya hay clientes que están buscando estos certificados. La idea es poder que nosotros lleguemos a ser net zero, esperemos, en el 2050, y para poder llegar ahí tenemos que estar generando ya este mercado. Hay muy buenas señales en los últimos años que se están acelerando, y eso hace que lo que faltan son tecnologías que puedan responder y ponerse a la escala del tiempo que tenemos para poder eliminar el CO2 en tiempo y forma. Y eso es lo que estamos intentando implementar. ¿Y puedes hablarnos de algún proyecto estratégico de captura de CO2?
Sí. Primero explicar un poco capaz lo que estamos haciendo. El océano en sí capta CO2 naturalmente. 30% de nuestras emisiones pasan del aire al océano y quedan ahí guardadas por más de 10.000 años. Entonces todos los que volamos hasta acá, por ejemplo, sepan que de acá a un mes y medio, 30% de esas emisiones van a estar en el océano. Eso hace que el océano se vuelva cada vez más ácido. Es un problema medioambiental muy importante que los pesqueros ya hoy por hoy se están percatando. Y a su vez de eso, cuanto más ácido es el océano, menos puede captar CO2 en un momento que históricamente querríamos lo contrario. Entonces nosotros en Pronove lo que hacemos es tomar los fluentes de las desaladoras y desacidificarlos o volverlos más alcalinos. Y esta alcalinidad lo que hace es que localmente va a remediar la acidificación de aguas superficiales. Y eso tiene, por un lado, un impacto medioambiental positivo, o sea que en este contexto las desaladoras tendrían no solamente un impacto neutro, sino positivo sobre el medio ambiente a nivel protección de los ecosistemas. Y a su vez, podríamos captar más CO2, y es en lo que nos estamos basando. Luego, a nivel... ¿Era la pregunta sobre...? Sí, ¿podrías decirnos algún proyecto Los concreto? proyectos que estamos desarrollando, justamente. El proceso que estamos desarrollando, hoy por hoy estamos construyendo ahora mismo en realidad el demostrador que lo vamos a poner con el ITC en Canarias, en Gran Canaria, y eso va a estar puesto de acá los próximos 2-3 meses. Y es el primer paso para poder validar todas las cosas que ya hemos validado a escala laboratorio y tener la performance, digamos, a un nivel industrial. Es una tecnología que es modular, entonces lo que estamos buscando es validar el módulo más pequeño industrial para que luego podamos ponerlo a la escala en tiempo y forma. Sí. ¿Sería vuestra primera experiencia práctica a nivel, porque Pronove es una startup, ¿no? Estáis empezando y sería vuestra primera experiencia? Efectivamente, es el primer proyecto que tenemos, que estamos construyendo ahora. Sin embargo, hay unos cuantos otros proyectos con los que ya estamos hablando, que como no están concretos no puedo informar. Pero, con los NDAs. Exactamente, pero si alguien tiene dudas. ¿Cuáles son los rendimientos que estáis esperando obtener? Sí. Nuestras proyecciones son que una usina de desaladora que, por ejemplo, que produce 100.000 metros cúbicos por día puede eliminar más de 6.000 toneladas de CO2 por año. Y a nivel consumo energético, por ejemplo, tenemos un consumo energético que es súper bajo, incluso fue reconocido por X-Prize el año pasado. X-Prize no de desalación, sino de eliminación de CO2. Y a su vez, a nivel de consumo energético, podemos localizarnos y utilizar fuentes renovables e incluso ayudar a las desaladoras que están poniendo paneles fotovoltaicos y poder consumir la electricidad en momentos en los cuales la desaladora no tiene tanto consumo como la producción, por ejemplo. Y volver esos proyectos más rentables. ¿Y esa captura de CO2 luego lo almacenaríais y podríamos usarla? En realidad el CO2 queda guardado en el océano porque se vuelve bicarbonatos. Sin embargo, podemos también proporcionar CO2 a la desaladora. Lo único que los flujos que una desaladora requiere comparado con los que requiere el medio ambiente son mucho más chicos. Entonces, no es, ¿cómo explicarlo? Lo podemos hacer si la desaladora lo requiere, pero no es la forma en la que lo hacemos a escala. La que se suministra y hacemos. Es decir, esta es pregunta por entenderlo bien. Vuestro proceso al final, con la captura, lo que estás consiguiendo a nivel de viabilidad del proyecto son unos créditos de CO2 y luego un impacto ambiental positivo en la zona de la planta, por decirlo así, ¿no? Efectivamente, o sea, primero por un lado el impacto positivo para poder mantener que la acidificación no sea tan importante, por lo menos en la zona, y aparte de eso, no son créditos de carbono, en realidad son certificados de eliminación, es un poco diferente, sobre todo en los últimos años creo que se tiene que remarcar esa diferencia porque no es partimos sobre la base que cada uno tiene un derecho a emitir, sino que es efectivamente eliminamos el CO2 que está, es una tonelada de CO2 que estaba en el aire y ya no está más. Entendido, súper interesante. Muy bien, pues nos hemos comido todo el tiempo, con lo cual muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Ha sido muy interesante. Y nada, vamos a seguir con la siguiente sesión técnica.
Y gracias, sí, también quería recordaros que los que están fuera, animaros a visitarlos porque nos hemos estado dando una vuelta antes y la verdad es que te cuentan cosas muy interesantes y queremos agradecer a los expositores que estén en este congreso y os animamos también al público a visitar los stands y agradecer, por favor, este panel de expertos que si los pilláis en las comidas que nos quedan, preguntadles porque yo creo que podríamos estar 3 horas con cada uno. Así es. Muchísimas gracias. Gracias.